Tener todo nuestro código dentro de un único fichero puede ser una situación bastante inmanejable, sobre todo cuando nuestra aplicación va creciendo o cuando estamos trabajando colaborativamente con otros desarrolladores. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cambio que nos va a dar una idea de cómo podríamos planificar o cómo podemos comenzar a planificar nuestro código a través de una estructura mucho más limpia. Para comenzar, vamos a extraer estas dos constantes de entorno, estas dos constantes del servidor que se denominan hostname y port, y vamos a generar una nueva carpeta que se denomine config. Aquí cada uno pues puede darle el nombre que corresponda. Muy interesante que esté dentro de una carpeta, que no esté dentro del mismo directorio, puesto que de esta forma pues vamos estratificando, como decíamos, la aplicación. Y dentro de config, aquí ya sí que las posibilidades son mucho mayores, pero yo le voy a llamar m.json de environment y voy a utilizar, como ya os podéis imaginar, pues una codificación o una forma de almacenar la información mediante JSON que es muy comprensible para nosotros y además muy fácil de manejar dentro de JS. Bueno, decíamos que esta sería la referencia de un nuevo objeto JSON y vamos a extraer o vamos a trasladar estas dos constantes dentro de este environment. Muy bien, claro, dentro de JSON esto no tiene ningún sentido. Esto lo vamos a tener que cambiar a unas comillas con el formato clave valor. Y también vamos a darle este formato al hostname. Muy bien, ya tendríamos el primer elemento. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el puerto. Y en este caso los dos puntos 3000, puesto que es un valor numérico. Ya lo tenemos preparado. ¿Cómo lo vamos a introducir? ¿Cómo lo vamos a usar dentro de nuestro server.js? Vamos a la documentación de Node y vemos que dentro de la documentación tenemos el módulo File System. Muy bien, aquí lo tenemos. File System lo que nos va a permitir es interactuar con los ficheros que tenemos en nuestro sistema de ficheros. En concreto, vamos a utilizar dos funciones. Os pongo también el enlace a una explicación más extendida. La primera función va a ser la de React File Sync, que es la que vamos a utilizar ahora mismo. Como veis, el prototipo es un path donde está el fichero y una serie de opciones y vamos a cargar este fichero de forma síncrona. El programa parará, cargará y continuará. Lo necesitamos en el caso de la configuración. Sí que será de forma asíncrona cuando nosotros estemos leyendo pues, los ficheros que posteriormente carguemos, como los HTML, los CSS, etc. Pero en este caso vamos a utilizar React File síncrono. Muy bien, pues vamos a volver a nuestro server y, como decíamos, vamos a, en primer lugar, const fs y hacer un require. ¿De qué? De ese módulo que se denomina File System. Y, en segundo lugar, vamos a cargar las configuraciones const. Vamos a decirle que es un server config file, porque lo primero que tendremos que cargar, como podéis observar, estamos sobrecargando de líneas este fichero, pero a la larga de una forma más escalable, pensando en escalabilidad y pensando en mantener nuestros ficheros, pues es mucho mantenible y escalable. Pues vamos a hacer lo que habíamos dicho. Con este módulo File System vamos a hacer una lectura pero síncrona de ¿qué fichero? Pues lo tenemos en $dirname
No son paréntesis, son llaves para que se ejecute. Ahí lo tenemos. El $dirname va a hacer referencia a nuestra ruta dentro de nuestro file system en el sistema operativo que estemos trabajando. Una vez que le hemos puesto la ruta base, pues vamos a completarla con el directorio config y el fichero que se denomina environment.json. Muy bien, ya lo tendríamos cargado. Además, podemos decirle que es de tipo UTF-8. Una vez que lo tenemos cargado, pues podríamos ver cuál es el contenido. Pero antes de ver cuál es el contenido, deberíamos de parsearlo. Bueno, vamos a hacer, si queréis, un console log server config file. Ahí está. Para que veamos directamente el contenido. Paramos nuestro servidor y lo volvemos a lanzar. Y como podéis observar, bueno, para comenzar no ha habido ningún error, puesto que si, por ejemplo, me hubiese equivocado y en vez de config me hubiese puesto config, me diría que el error es que no puede abrirse, puesto que no existe ese fichero /config. Bueno, no ha sido el caso cuando lo teníamos bien escrito. Config. Y vemos que se ha cargado el fichero. Lo que ocurre es que lo hemos cargado en lo que es un texto plano y lo que necesitamos es transformarlo, parsear este fichero en variables para que podamos utilizarlas posteriormente en el en el listen de lanzamiento de nuestro servidor. Muy bien, pues vamos a utilizar la función parse de JS. Tampoco es mucho más complejo que eso y vamos a hacer otra variable const que se denomine server config y en este caso server config lo que va a utilizar es vamos a utilizar el parse de JSON. Veis que es un método que lo que le pasa es un string, un texto. ¿Dónde tenemos este texto? Pues lo tenemos ni más ni menos que este server config file. Y una vez que se lo hemos pasado, ahora sí, server config pues es una variable, es un array que podemos utilizarlo como sustitución de este puerto y hostname. Podríamos utilizarlo directamente en ese listen o bien podríamos sustituir estos valores, pues ni más ni menos, vamos a ver cómo lo habíamos llamado, justamente hostname y port. Lo podríamos sustituir de esta forma. Port. Muy bien. Vamos a relanzar nuestro servidor y comprobamos que sigue funcionando correctamente haciendo un cambio bastante importante. El funcionamiento es el mismo, solo que el interior de nuestro código pues es mucho más limpio. Para comenzar, hemos utilizado este read file sincronizado para cargar las variables de entorno. Continuamos con un parseado de estas variables y ya le damos el valor que corresponda a cada una de las variables para ser utilizadas en el lanzamiento del servidor.